Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están todos el día de hoy? Espero que súper bien. Yo estoy feliz de tenerlos una vez más aquí, en su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando hablamos de nuestras celebridades turcas favoritas. Hoy, como ya pudieron ver en el título y la miniatura, tenemos un tema que sé que les va a encantar. Porque sí, amigos míos, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, que nos hizo suspirar con su química en pantalla y que, bueno, fuera de ella también nos mantuvo al borde del asiento. Antes de que nos sumerjamos en todo el chisme jugoso, recuerden darle like a este vídeo si son tan fans como yo de esta parejita. Y si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. Los invito a suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Prometo que siempre tendremos contenido interesante y actualizado para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La pregunta que todos nos hemos hecho desde que terminaron, ¿volverán Kerem y Hande? ¿Habrá una segunda oportunidad para este amor que parecía sacado de un cuento de hadas? Pues bien, a lo largo de este vídeo, vamos a analizar las últimas noticias, los rumores que circulan por las redes sociales y, por supuesto, las pistas que nos han dejado los propios protagonistas. Porque, admitámoslo, a veces las celebridades nos dan pequeñas migajas de información que, si sabemos interpretarlas, pueden significar mucho. Empecemos recordando un poquito su historia. Kerem y Hande se conocieron en el set de Senkalkam. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se complementaban. Era evidente que había algo especial entre ellos. Y efectivamente el amor traspasó la pantalla. Durante el tiempo que estuvieron juntos, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus entrevistas eran puro amor y todos creíamos que su relación duraría para siempre. Eran la pareja dorada de Turquía, eclipsando a muchos otros con su carisma y su evidente afecto. Pero, como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son como parecen. De repente, sin previo aviso, la noticia de su separación sacudió a todos sus fans. Fue un golpe duro, como si de repente el sol se hubiera escondido tras una nube gris. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos decían que era por problemas de agenda, ambos trabajando en proyectos ambiciosos que los llevaban por diferentes rincones del mundo. Otros que por diferencias irreconciliables, tal vez tensiones ocultas que surgieron a medida que su relación se desarrollaba bajo la intensa mirada pública. La verdad es que nunca supimos los motivos reales de su ruptura, y quizá nunca los sepamos. Ese misterio, esa incertidumbre alimentó aún más la esperanza de muchos de que, con el tiempo, pudieran superar sus diferencias y volver a estar juntos. Sin embargo, a pesar de la separación, muchos fans, incluyéndome, nunca perdimos la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y es que, aunque el tiempo haya pasado, la química entre Kerem y Hande sigue siendo evidente. Incluso en fotos recientes, donde aparecen en eventos separados, se puede ver que todavía existe una conexión especial entre ellos. Esa chispa, esa mirada cómplice, no se desvaneció por completo. Parecía que algo en el fondo seguía uniendo a estas dos almas. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En las últimas semanas han surgido varios rumores que apuntan a una posible reconciliación. Primero, se les ha visto frecuentando los mismos lugares en Estambul. No estoy diciendo que estén saliendo secretamente, pero la coincidencia es, cuando menos, sospechosa. Imaginen la escena, Hande cenando en su restaurante favorito y, oh sorpresa, Kerem aparece poco después con un grupo de amigos. ¿Casualidad? Tal vez. ¿Destino? Eso es lo que esperamos los fans. Segundo, algunos amigos en común han insinuado que Kerem y Hande han estado hablando y tratando de reconectar. Pequeñas indirectas, comentarios ambiguos que, sin embargo, dan una luz de esperanza. Al parecer, han dejado atrás viejos resentimientos y están intentando reconstruir una amistad que, quién sabe, podría florecer nuevamente en algo más. Y tercero, y esto es lo más jugoso, ambos han publicado mensajes en sus redes sociales que parecen estar dirigidos el uno al otro. Mensajes sutiles, sí, pero con un significado profundo para aquellos que seguimos de cerca su historia.
Por ejemplo, hace unas semanas, Ande publicó una foto en su Instagram con la frase: "A veces, las segundas oportunidades son aún mejores". ¿A quién se refería con esa frase? ¿Será que estaba dando una pista sobre su relación con Kerem? La pregunta que todos nos hicimos. La publicación se llenó de comentarios de fans que interpretaron la frase como una señal de esperanza, rogando por una reconciliación. Y por otro lado, Kerem publicó un vídeo en su cuenta de Twitter donde aparecía cantando una canción de amor. La letra de la canción hablaba de arrepentimiento y de la esperanza de recuperar un amor perdido. ¿Será que Kerem se está arrepintiendo de haber terminado con Ande y está tratando de reconquistarla? El corazón se me salía del pecho al escuchar esa canción. La elección del tema, la forma en que la interpretaba. Todo parecía apuntar a que estaba enviando un mensaje claro y directo a Ande. Claro, todo esto son solo especulaciones. No hay nada confirmado. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena muy fuerte. Además, no podemos olvidar que Kerem y Ande son dos personas muy inteligentes y profesionales. Saben que su relación es algo que interesa mucho a sus fans y a los medios de comunicación. Por lo tanto, es muy probable que estén jugando un poco con nosotros, dándonos pistas sutiles para mantenernos enganchados. Es una estrategia inteligente, sin duda, pero también es una forma de mantener viva la llama de la esperanza entre sus seguidores. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, hay algo que es innegable: Kerem y Ande tienen una conexión especial. Una conexión que traspasa la pantalla y que se siente en cada una de sus interacciones. Y esa conexión es algo que no se puede fingir. Por eso creo que siempre existirá la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Esa química, esa energía que irradiaban cuando estaban juntos, es algo que no se puede crear artificialmente. Es algo genuino, auténtico, y es lo que hace que muchos de nosotros sigamos creyendo en su amor. Ahora bien, ¿qué factores podrían influir en una posible reconciliación? En primer lugar, creo que el tiempo ha sido un factor clave. Después de la separación, ambos han tenido la oportunidad de crecer, de madurar y de reflexionar sobre lo que quieren en sus vidas. Es posible que hayan aprendido de sus errores y que ahora estén listos para intentarlo de nuevo. El tiempo cura muchas heridas y permite ver las cosas con mayor perspectiva. Tal vez durante este tiempo separados, se han dado cuenta de lo mucho que se extrañaban y de lo importante que eran el uno para el otro. En segundo lugar, creo que el apoyo de sus fans también es muy importante. Kerem y Ande saben que tienen una legión de seguidores que los aman y que quieren verlos juntos. Y ese apoyo puede ser un gran incentivo para que se den una segunda oportunidad. La presión de los fans puede ser abrumadora a veces, pero en este caso, creo que es una fuerza positiva que los impulsa a considerar una reconciliación. Y en tercer lugar, creo que la química entre ellos es algo que no se puede ignorar. Como dije antes, esa conexión especial es algo que no se puede fingir. Y si ambos sienten que todavía existe esa chispa, es muy probable que decidan intentarlo de nuevo. Esa chispa, esa atracción mutua, es el ingrediente secreto que puede hacer que su relación funcione a pesar de todos los obstáculos. Por supuesto, también hay factores que podrían impedir una reconciliación. En primer lugar, sus apretadas agendas. Ambos son actores muy solicitados y es posible que les resulte difícil encontrar tiempo para estar juntos. La distancia, la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro, puede ser un factor determinante en el fracaso de cualquier relación. En segundo lugar, las presiones del mundo del espectáculo. La fama puede ser muy difícil de manejar y puede poner mucha presión sobre una relación. La constante atención de los medios, los rumores, las especulaciones. Todo eso puede ser muy desgastante para una pareja. Y en tercer lugar, sus propias inseguridades y miedos. Es posible que ambos tengan miedo de volver a salir lastimados y que prefieran mantener la distancia. El miedo al fracaso, el temor a revivir viejos dolores, puede ser un obstáculo difícil de superar. En resumen, la pregunta de si Kerem y Ande volverán a estar juntos es una pregunta que solo ellos pueden responder. Pero como fans podemos seguir soñando y esperando lo mejor. Porque al final del día, lo que más importa es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Solo el tiempo dirá si el destino tiene preparado un nuevo capítulo en su historia de amor. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la posible reconciliación de Kerem y Ande.
Recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones, pero siempre es divertido fantasear un poco, ¿no creen? Para resumir los puntos clave, hemos explorado su historia de amor, analizado los rumores recientes sobre una posible reconciliación, y considerado los factores que podrían influir en su decisión. La verdad es que el futuro es incierto, pero la esperanza siempre está ahí. Y mientras haya esperanza, los fans seguiremos soñando con verlos juntos de nuevo, felices y enamorados. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen parte de su tiempo a escuchar mis chismes y teorías sobre el mundo del espectáculo turco. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a mantenerlos informados sobre todas las novedades de sus celebridades favoritas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. También cuéntenme si tienen alguna otra teoría sobre esta posible reconciliación. ¿Han notado alguna otra señal, alguna otra pista que se me haya escapado? Compartan sus ideas. Y antes de despedirme, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos fans de Kerem y Hande, y a suscribirse a mi canal para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba contenido nuevo. Así estarán al tanto de todos los chismes y noticias del mundo del espectáculo. No se pierdan las próximas actualizaciones sobre esta y otras historias. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.